Pues bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿De maravilla? ¿Alegres porque están aquí? Yo estoy bien alegre. Y a veces se nos olvida. Con eso voy a poner este aquí porque van a preguntar qué es eso. Es una bolsa, pero es que me estorba aquí para los pies. Vamos a empezar en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Si me acompañan, vamos a leerlo. Y con eso yo les invito a que podamos estar meditando y mirando lo que vamos a estar aprendiendo estos próximos 8 domingos. La semana pasada hicimos la introducción de lo que era la serie X. Y dentro de esta serie es para nosotros de que lo podemos mirar algo que está definiendo, se llama X definiendo el futuro. Y espero para los que estuvieron aquí la semana pasada fue de bendición para todos y de que podamos seguir creciendo en Cristo como iglesia. Amén. Se me quiere ir este micrófono. Ahí está, pero si gustan acompañarme. Vamos a leer los dos versículos. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para la mayoría de todos nosotros, cuando comenzamos nuestro caminar con Jesús, realmente no comprendemos mucho la palabra discípulo. Y esa es una realidad que nosotros tenemos como seres humanos. Cuando venimos delante del Señor, esta palabra se nos hace difícil de entender. Palabra discípulo. Para muchos el pensamiento, por lo general, es que eran los 12 discípulos y no podemos ser uno de ellos. En nuestra mente siempre va a estar esa parte de que esos eran los discípulos de Jesús. Discípulo, ¿yo? Y esa es una de las cosas y expresiones que podemos a veces encontrarnos dentro de nuestra vida. Ay, jole, sí, en verdad ahora no quiere funcionar. Pero después de darnos cuenta de que también estamos llamados a hacerlo, algunos atravesamos algo que podemos llamar así como una crisis existencial, de decir, ¿en verdad puedo ser un discípulo? ¿En verdad yo puedo ser como los 12 discípulos de Jesús? Y esas preguntas siempre vienen a nuestra cabeza. Para muchos es un gran obstáculo aceptar esta idea de que toda esta historia en la Biblia sobre el plan de Dios para nosotros es realmente verdadera. Esto es cierto de lo que Dios quiere hablar para cada uno de nosotros. Verdaderamente cierto. ¿No está muy alto el volumen? Yo acá lo escuché. Sí le pueden bajar poquito el volumen porque hasta acá siento que se... Y luego con la voz que tengo tan horrible. Dice la mayor parte de la iglesia moderna de hoy, la impresión de Jesús que damos a alguien es de que venimos, voy a utilizar unas palabras medias exageradas y creo que sí las voy a utilizar porque nos venimos a entretener como iglesia. La verdad, Jesús no nos llamó a nosotros para venir a la iglesia para entretenernos. No es para que el sonido y la alabanza, todo eso esté muy bonito, pero es para que todos nosotros vengamos juntamente y podamos alabar a nuestro gran Dios. Ese es el punto aquí, dentro de todo esto. Y con esto, antes de que siga con esto, el título de este día es Comprometidos apasionadamente por Jesús. ¿Ok? Ténganlo en mente, comprometidos apasionadamente con Jesús. Se expresa en que Jesús es alguien a quien 90 minutos a la semana presentamos nuestros respetos como si fuera una estatua. Ya estoy hablando como el chavo. Como una estatua.
O peor aún, como si fuera un recuerdo de alguien que hizo grandes cosas. Y muchas de las veces así lo miramos cuando llegamos a la iglesia. Ay, va a hablar este pastor por 90 minutos o una hora. Uy, se le olvidó, nadie le estaba anunciando del tiempo. Y muchas de las veces así lo miramos. Miramos de que lo que se habla y hablamos de Jesús, y viene aquí el pastor y habla de Jesús, y Jesús es el mejor, y Jesús es el que va a salvar tu vida, y luego nos paramos de aquí y nos vamos quemando llanta. No, ese es el punto, hermanos. La mayor parte de la iglesia moderna dejó atrás hace mucho tiempo la intencionalidad de hacer discípulos. Y esto es donde nosotros nos encontramos hoy en día, de que hemos dejado de ser intencionales en hacer discípulos. Muchos de nosotros aquí, si yo les pregunto quién es discípulo, no todos levantarían la mano, o tal vez todos levantarían la mano, pero sin saber exactamente qué toma para ser un discípulo. Hoy en día hay muchas iglesias. Nos sorprende saber que hicimos discípulos de Jesús porque nunca nos propusimos hacer uno, y cuando lo miramos a este discípulo decimos: ¡wow! Un discípulo. Míralo, está en fuego, está haciendo cosas. Y nos da mucha alegría. Y luego otros por afuera dicen: mira, ese hermano sí lo está usando Dios. Pero Dios quiere usar a cada uno de nosotros aquí, individualmente. Pero la realidad de las Escrituras es que es exactamente lo que Él espera que hagamos: ser un discípulo de Jesús y hacer discípulos como Él nos dijo. Ser y hacer. ¿Se recuerdan? No sé si a los que tienen mucho conociéndome, pero es algo que yo siempre les digo: todos nosotros aquí tenemos que tener un Pablo y un Timoteo. Un Pablo y un Timoteo. Si no está sucediendo esto en nuestras vidas, algo está sucediendo mal. ¿Ok? Durante las últimas semanas hemos visto en parte cómo ha sucedido esto. Y lo hemos mirado. Duramos como 5, creo que fueron 6 semanas que duramos en el capítulo 7 de Hechos. ¿Estuvieron aquí para el capítulo 7 de Hechos? Duramos bastante tiempo en este capítulo y miramos la vida de Esteban como discípulo. Y con toda sinceridad, pensamiento mío, espero que aprendimos algunas características de quién era Esteban. Características tales como sabía la palabra de Dios. ¿Okay? Completamente entregado apasionadamente por Jesús, sin duda alguna. Esteban estaba completamente entregado a Jesús y no podemos dudarlo. Y en lo que miramos su vida en estas 6 semanas, de que el hermano Roberto, el hermano Irán y su servilleta estuvimos compartiendo, fue lo que hablamos. Hemos visto cómo la iglesia de hoy en día ha cambiado la palabra discípulo por términos más popularizados como cristianos. Y no es que les quiera decir que no somos cristianos, pero a pesar del término cristiano solamente aparece, ¿alguien sabe cuántas veces aparece el término cristiano en la palabra de Dios? 3 veces. ¿Saben cuántas veces aparece el término discípulo en la palabra de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Aparece 250 veces el término discípulo. La pregunta aquí para nosotros es: ¿debemos de ser cristianos o debemos de ser discípulos? Dentro de esto podemos decir los dos, pero el término discípulo es el más correcto. 2 veces el término cristiano se utilizó porque estaban hablando mal de estos cristianos. ¿Ok? Jesús nunca tuvo la intención de que su reino estuviera desprovisto de discípulos. Esa nunca fue la intención. De hecho, es exactamente lo contrario. De que haga muchos discípulos, de que cada uno de ustedes aquí es discípulo de Cristo. Sabía que la sangre vital de su pueblo y de su iglesia debía ser
debía de ser discípulos de Jesús y hacer discípulos de Jesús. Hacer y ser discípulos de Jesús. Hay un libro que leía el año pasado, varios de aquí de la iglesia lo leyeron, se llama Bonhoeffer el libro, y dijo esta parte: el cristianismo sin discipulado es siempre el cristianismo sin Cristo. Le voy a repetir esto: el cristianismo sin discipulado es siempre el cristianismo sin Cristo. Este señor Bonhoeffer fue un pastor teólogo alemán conocido por su oposición al nacionalsocialismo. Estaba en contra de todo lo que estaba pasando en la época nazi, en la guerra mundial. Y este hombre le quitaron su vida por esa razón, por proclamar a Cristo. Y es súper interesante, si lo quieren leer, se llama Bonhoeffer. No sé si está en español, pero es un buen libro para leer como iglesia. Jesús nunca llamó a su pueblo a simplemente creer en Él como creemos en Santa Claus o en los extraterrestres, o incluso para asustarnos con la Llorona. Tampoco eso. La creencia a la que Jesús nos llamó es a lealtad y pasión. Y vamos a mirar un poquito más sobre esto. En Mateo capítulo 16, versículo 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Ok? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este pasaje explica por qué tantos cristianos luchamos con nuestra relación con Dios. Las personas luchan en su relación con Dios porque todavía están tratando de aferrarse a sus viejas vidas, incluso mientras piden a Dios que les dé una vida nueva. Y esto es una gran verdad. Luchamos y luchamos y decimos: ¿por qué no avanzo más? Ay, es que voy pasando por un valle de sombra. Sí, pasamos por un valle de sombra. ¿Cuánto de eso, este valle de sombra, nos lo hacemos nosotros mismos? Están atrapados tratando de encajar en lo que hablamos la semana pasada, el paradigma humano, ¿se recuerdan? El ejemplo humano, tratando de encajar en el paradigma humano, en el reino de Dios, sintiéndose vacíos porque están tratando de unir dos reinos. O somos lo uno o somos lo otro, pero no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. La semana pasada, hace 2 semanas atrás, un hermano, estábamos en el estudio bíblico en casa, uno de los viernes, y estaba diciendo, y se me hizo bien chistoso, para muchos fue chistoso, pero qué gran realidad. Dice: ya no puedo pecar a gusto. Y esa es la convicción que Dios nos trae a cada una de nuestras vidas. Esa es una convicción del Espíritu Santo que nos trae y nos da esa convicción de decir: ya no podemos pecar a gusto. Esa es una realidad. Porque es Dios quien nos trae esa convicción. Y es algo bueno. Es algo bueno para la vida de cada uno de nosotros. De que podamos entender esa convicción de que estamos siguiendo a Cristo. En paso a paso que vamos dando, estamos siguiendo a Cristo. Si me acompañan a Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, vamos a mirar. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué dice? Mi discípulo. Así, qué difícil, ¿verdad? Y lo dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Qué radical, ¿no? ¿No creen que es radical? Para nuestras mentes, para poder captar este tipo de texto dentro del Nuevo Testamento, tenemos que ser ciertamente comprometidos, apasionados con Cristo Jesús. Los comentarios que hacemos entre cristianos cuando miramos pasajes bonitos que nos hacen sentir bien, y uno de ellos que podemos mirar es sobre el Sermón del Monte, y podemos decir, me encanta este Sermón del Monte porque nos enseña a vivir una vida bien nice. Nos enseña a vivir una vida para seguir a Cristo. Sí nos muestra cómo vivir en ese famoso mensaje, pero cualquiera que realmente que lo lea será conmovido dentro de lo más profundo de nuestro ser. En el momento que empezamos a mirar todo este Sermón del Monte y empezamos a entender lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, era para que, como dicen, que les moviera el tapete, de decir, wow, esto sí está extremo. Ya, está mirando su teléfono, muchacho. Jesús explica que las cosas a medias tintas, podemos decir, no tienen cabida en la vida de un discípulo. Les dijo a sus oyentes y les dijo a cada uno de nosotros aquí. No podemos hacer las cosas, hermanos, a la mitad. No podemos llamarnos discípulos de Jesús y no ser discípulos. Esa es una realidad. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizaremos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces los declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y si escucharon esta parte, lo que nos dice Jesús, dice que hay personas que están súper emocionados por su fe, que están activos en el ministerio y que de hecho realizan milagros, pero cuyos corazones nunca han sido transformados por el evangelio de gracia. Incluso aquí dentro de este lugar, en cada uno de nosotros, de esas cosas que podemos decir, es de miedo, es de temor. Nunca os he conocido, hacedores de maldad. Este pasaje fue una advertencia para los que vivían en una ladera en el primer siglo. Y esto fue lo que les dijo Jesús. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es una advertencia para nosotros el día de hoy. No confundamos las emociones ocasionales, la asistencia semirregular a la iglesia y el servicio efectivo con la relación real que tenemos con Dios. No hay que confundirnos, hermanos. Y no es como digan, este ya nos está regañando. No, es de que sean animados, de que nosotros somos discípulos de Cristo, que estamos buscando de Cristo. Y la primera característica de un discípulo que quiero que veamos esta semana es el compromiso, es el título que tenemos, el compromiso apasionado con Jesús. Esta es la primera característica de todas las características que vamos a estar viendo en las próximas 10 semanas.
hoy es la primera, en las 10 semanas, esta es la primera, compromiso apasionado con Jesús. Compromiso apasionado con Jesús, ¿dice ahí? Ok. Compromiso apasionado con Jesús. Pasión, un sentimiento fuerte o extravagante hacia algo. Una emoción que te motiva más allá de una vida promedio. La palabra pasión, si no saben qué significa la palabra pasión significa acción de padecer. Acción de padecer. Eso es el significado de la palabra y significa sentir física y corporalmente un daño, dolor, enfermedad, pena o castigo. Soportar agravios, injurias y pesares. ¿Quién se apunta? Sufrir algo nocivo o desventajoso. Y luego decimos, estoy súper apasionado. Déjenme hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que les apasiona? Yo sé que cada uno de ustedes aquí sabe exactamente lo que les apasiona. Para algunos de ustedes puede ser una cosa, para otros otra, obviamente. Pero déjenme mostrarles algo de mi pasado que a mí me apasionaba. Cuidado, no se vayan a emocionar aquí. Pero dentro de lo que está aquí dentro de esta bolsa es lo que me apasionaba. Ya no, en verdad ya no, lo dejé. Mucha gente me conocía y me conoció así. Esto es lo que me apasionaba a mí. La mejor camisa del fútbol mexicano. Así. Tenía camisas de entrenamiento y la mejor camisa de todos los tiempos. Esta me voy a poner aquí enfrente porque esta camisa es de los Pumas de la UNAM. Dentro de todo esto, a mí me apasionaba. Incluso en muchos lugares a mí me conocían por el Puma. En mi trabajo me conocían por el Puma mayor, porque yo era apasionado de los Pumas de la UNAM. Y era algo que siempre hablaba de los Pumas, para todo hablaba de los Pumas. Cuando yo empecé a tener problemas en mi matrimonio hace muchos años, y esos no se acaban, pero siempre hay, pero antes nos estábamos divorciando mi esposa y yo. Y fuimos a un retiro y nos preguntaron, ¿qué es lo que te causa pasión a ti? Y lo escribí en una carta. Y dentro de esa carta escribí, lo que me apasionaría a mí y que me diera paz en mi vida es que los Pumas fueran campeones. Así, de exagerado. Y nos reímos porque es exagerado. Cuando nos apasiona algo, aunque haya dolor, estamos ahí. Era mi pasión. Los Pumas perdían y yo decía, ¡oh! ¿Cómo puede ser posible? Y luego perdían con un equipo que se viste así como de amarillo, no sé qué color. Y decía, ¿cómo puede ser posible que no ganen? Y luego contrataban jugadores y me sabía los nombres de todos los jugadores. Y dentro de esos jugadores había nombres que también me apasionaban. Uno de ellos era el nombre de un jugadorcillo ahí que en los años 80 se hizo famoso. Su nombre se llama Hugo Sánchez, no sé si lo conocen. Pero era mi jugador favorito. Yo por él empecé a irle a los Pumas. Y me apasionaba. Y cuando llegó a ser entrenador de los Pumas, dije, ahora sí vamos a ser campeones. Y fuimos campeones. Y se me cumplió lo que estaba en esa carta. Pero digo yo, qué tan tonto era yo. De que toda esa pasión que yo tenía por un equipo que no me daba absolutamente nada más que la dicha de poder decir, soy de los Pumas. Y muchos de nosotros somos así aquí, de que hay cosas que nos apasionan y dentro de esas cosas que nos apasionan, perdemos la razón de quiénes somos como discípulos de Cristo. Lo perdemos. Y como les dije,
Ahora todas esas camisas y muchos de otros, puedo decir colguijes que tengo, nada más me quedé con estas porque están ahí ya nada más. Pero muchos de los otros colguijes que tenía, se fueron muchos a la basura, muchos están en otras casas que los regalé, y muchas otras cosas así. Pero hay algo que no, dentro de todo lo que nos va apasionando en la vida, de que vino algo y reemplazó, y no fue algo, fue la persona de Jesucristo a mi vida, y cambió mi vida, en poder yo mirar esa pasión que tenía por un equipo, a poder tener toda mi pasión hacia Jesucristo. Y eso es, hermanos, en cada uno de nosotros aquí, que podamos entender esta parte, que seamos apasionados por Cristo. Hay muchos de ustedes aquí que en sus hogares tienen restos de pasiones olvidadas de hace mucho, mucho tiempo. Algunas pasiones rondan la casa de forma de proyectos inconclusos, un carro clásico que tal vez nunca vamos a terminar. Yo tengo un troque y un bocho que han estado ahí sentados por quién sabe cuánto tiempo. Y digo, sí lo voy a arreglar. Pero la razón por qué les digo esto es porque hay convicción en las vidas de cada uno de nosotros. Y de que puede haber convicción en nuestras vidas. De que seamos apasionados por Jesús. Cajas de productos de un negocio que tal vez iban a empezar. Y que dije, los voy a vender, no, ahí déjalos porque los voy a vender, y los vamos guardando y los vamos guardando. Y nos volvemos hay una palabra en inglés que se dice hoarders, no sé cómo se dice en español, pero algo así como, me gusta almacenar todo lo que es basura, algo así. No sé, pero la pasión no surge naturalmente, tienes que esforzarte, la pasión es algo interesante. Yo en verdad me esforzaba por estas camisas. Y lo hacía y ahorraba dinero para comprarme una camisa. Estas camisas no son baratas, valen mucho dinero, especialmente esa. ¿Quién la quiere comprar? No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Uno de los principales indicadores de que una persona está madurando en su fe es cuando su pasión cambia de las cosas de este mundo a Jesús. Háganse esta pregunta. ¿Tengo un sentimiento fuerte o extravagante hacia Jesús, tanto que me motiva más allá de la vida promedio? ¿La pusieron? Algunos de nosotros nos apasionan nuestras familias, llegar a la siguiente posición en nuestras carreras o animar a nuestros equipos favoritos. Otros están consumidos por la sed de venganza o de escapar del dolor y el vacío de sus vidas. A mí me apasionaba eso, la venganza, poderle ganar a los equipillo ese. No es cierto, no es cierto. Pero es algo que nos apasiona, algo que buscamos, venganza, dolor. Nuestra pasión es en la búsqueda que domina nuestros corazones y elecciones. Nuestro objetivo más alto y nuestro mayor sueño siempre se abren paso al frente en nuestras mentes. Algunos de ustedes pueden estar en un lugar en el que todos estábamos antes de entregar nuestras vidas a Jesús, apasionados de nosotros mismos y del pecado, porque el pecado también apasiona. Cuando me convertí en cristiano, Dios se puso a sí mismo en el centro de mi vida y de mi corazón, y me convertí en un discípulo apasionado de Jesucristo. Tenía distracciones que necesitaban desaparecer. Todavía les puedo decir, hay alguna que otra ahí de esas distracciones, y no les miento, pero mi deseo es que todos los días es estar apasionadamente enamorado de mi Señor Jesús. Ese es mi punto número 1, que yo pueda estar apasionado completamente de Jesús. A medida que pasa el tiempo me he dado cuenta de que no hay muchas personas en la iglesia apasionadas por Jesús. Y cada uno de ustedes puede dar testimonio de eso. Cuando somos discípulos nos empezamos a dar cuenta porque no hay esa pasión por Cristo ya dentro de la iglesia. Pero tenemos esa oportunidad de poder seguir
compartiendo a Cristo y seguir animando a los hermanos que tal vez no están siendo apasionados por Cristo Jesús. Cada semana miro gente llegar e irse dentro de este lugar. O solo se murmuran las palabras dentro de la alabanza. En lo que cantamos, venimos y estamos cantando, pero ¿lo hacemos apasionadamente? Yo lo digo por mí también. No crean que yo soy santo con aureola, jamás. Pero cada uno de nosotros que nos podamos dar cuenta de que estamos alabando a un gran Dios, a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Los pajaritos cada mañana se levantan, o vuelan, no se levantan, pero vuelan. Y en lo que vuelan por las mañanas empiezan a cantar. Y la naturaleza canta al Creador. No le cantan al árbol, no le cantan a nadie, pero le cantan al Creador. Durante el sermón, a veces parecemos que estamos poniendo atención, pero muchas veces nos estamos durmiendo, apasionados por el cansancio del Netflix de la noche anterior. El resto del tiempo que tenemos hoy, quiero hablarles sobre 3 cosas que son comunes en las personas que están apasionadamente comprometidas con Jesús. La número 1 es agradar a Dios tiene prioridad sobre agradar a las personas. Número 1, agradar a Dios tiene prioridad sobre agradar a las personas. Hay un salmo 118:8. Ese salmo dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Sabían que ese salmo y ese versículo es la pura mitad de la palabra de Dios? Están puro en medio. Ese es el salmo y el versículo. Es mejor agradar a Jehová que agradar a los hombres. Poner a la familia antes que a Jesús no es solo un problema para los nuevos cristianos. Cualquiera puede fácilmente poner a su esposo o esposa primero que a Cristo, viviendo para agradar al cónyuge más que viviendo para agradar a Dios. Y lo miramos mucho dentro de la iglesia. Buscamos eso. Y no quiero que me lo tomen de una manera contraria, pero este es el punto de que cada uno de nosotros, incluso como esposos, de que cada uno individualmente puedan estar apasionadamente enamorados con Cristo Jesús. Y aún más a menudo los padres pueden poner a sus hijos en el centro de sus corazones, una pasión que se siente bien, se siente correcta, se siente normal, pero que puede crear conflictos en el matrimonio. Y a veces sucede. Y hay problemas. E incluso con los hijos que deben ser controlados para que los padres se vean bien. Pórtate bien aquí. Nos haces ver mal. Eso no. Pasar de ser un creyente a un discípulo cambia el orden jerárquico de las relaciones. Cuando ponemos a Jesús en primer lugar, algunos aplaudirán, muchos se confundirán y algunos concluirán que hemos perdido completamente la cabeza. Y así nos dicen, estás loco, te has fanatizado con tu Jesús. Hay una parte de lo que es el fanatismo y lo que es ser un discípulo. Y las dos están bien delineadas, bien claras. El fanatismo nunca va a haber amor. Nunca de los nunca va a haber amor. El discípulo siempre va a mostrar el amor de Cristo. Sin embargo, en algún momento cada creyente tendrá que decidir que es más importante agradar a Dios o agradar a la gente. Pablo hace unas preguntas en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Okay? Y Jesús dice en Lucas capítulo 14, versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no
aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo en lo personal, yo creo con toda sinceridad que este es uno de los versículos más difíciles que podemos leer dentro de las Escrituras. Porque Jesús le habla y nos habla a cada uno de nosotros a lo más profundo de nuestro ser. Cuando nos habla de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, es la familia. Pero Jesús se va a encargar de eso. Lo único que Jesús quiere de cada uno de nosotros es que nosotros podamos entregar nuestro corazón y ser sus discípulos. Todo lo demás Jesús se va a encargar. Pero tenemos que confiar. Tenemos que entregar nuestra vida. Otro rasgo común para aquellos que están apasionadamente comprometidos con Jesús es que el número 2, ellos siguen a Jesús sin importar el costo. Seguimos a Jesús sin importar el costo. Cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, recibimos bendiciones inimaginables. Pero no quiero que ahorita empiecen a pensar que les voy a pintar un jardín de rosas. No. Pero recibimos bendiciones inimaginables. Recibimos perdón, recibimos una vida nueva, recibimos un propósito de quién somos, por qué estamos aquí, recibimos paz, recibimos gozo y la promesa de poder estar en su presencia en la eternidad. Pero seguirlo siempre tiene un costo y en verdad es un gran, pero gran costo. Jesús contó 2 historias sobre estas personas que iniciaron proyectos, pero no calcularon el costo. Y lo leímos hace un ratito, que fue en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Un constructor que necesitaba mirar cuidadosamente sus planes y materiales para asegurarse de que podría terminar lo que comenzó. Cada uno de nosotros aquí sabemos lo que cuesta seguir a Cristo. Cada uno de nosotros, no hay ninguno de aquí, de ustedes, que no sepa lo que cuesta seguir a Cristo. Y si no lo saben, al final del servicio va a estar parado allá y va a haber otros hermanos y les pueden preguntar cuál es el costo de seguir a Cristo. Y un rey que tenía que evaluar la fuerza de su ejército para determinar si podría derrotar a un enemigo. Después de contar estas 2 historias, Jesús se volvió hacia los que lo seguían y les dijo esto, y les vuelvo a repetir, ya se los leí, pero se los vuelvo a repetir, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿qué es lo que está atando tu corazón para poder ser discípulo de Cristo? Dios tiene una manera de señalar con el dedo a los que somos más necios a renunciar. Y a mí, Señor, sí, te las entrego ya. No. Ya no son parte de mi vida. Para Abraham fue Isaac su hijo. Dios le había dado milagrosamente un hijo a Abraham y a Sara, y a pesar de que ya habían pasado de edad de tener hijos, Isaac fue un regalo milagroso y todos sabemos, pero gradualmente el regalo se volvió en cierta manera una amenaza para Abraham. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le dice Dios: tráeme a Isaac, llévalo y sacrifícalo para mí. Imagínense, como padre, es un ejemplo que tenemos dentro de la palabra de Dios, como padre, poderle decir a Isaac: vente, y ahí va, caminando con su burrito lleno de madera. Isaac sabía que iban a entregar holocausto, sabían que iban a un sacrificio, e incluso Isaac en la historia nos damos cuenta de que pide, pues, ¿y quién es el sacrificado aquí? Pero ahí iba Abraham, constantemente, camino, paso a paso, hacia esa montaña a entregar su holocausto que Dios le había pedido. Lo único que tenía, era un solo hijo lo que tenía, nada más.
Y ya estaba viejito, ya no podía más. Y Sara también, y Sara incluso se rió. Pero Abraham lo hizo caminando y dijo, ok, yo lo voy a hacer. Y miramos en el capítulo 22 del libro de Génesis, en el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. ¿Qué le estamos rehusando nosotros a Dios? Fue la prueba suprema de la vida de Abraham. Y podemos decir nosotros aquí ahorita, la pasó, ¿no? Podemos estar de acuerdo aquí todos por el texto que conocemos de que Abraham pasó esta prueba. Para el joven rico no quería renunciar a sus posiciones y a sus cosas. No es nada más es lo que era la vida de un hijo, pero en cosas también. Dice en Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 23 dice, y entonces él, oyendo esto, se puso muy, ay no, tengo que vender todo, porque él era muy rico, dice. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado cosa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más que en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Una vez más Jesús vuelve a repetir lo más valioso de nosotros, lo que podemos llamar riquezas o lo que son nuestros familiares. Dos cosas que mueven al mundo nada más. Nada más. Ese joven no pasó, podemos decir que no pasó la prueba. Todo porque estaba atado a este mundo a través de sus posesiones. Una vez más les vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que te está atando a ti? Algunos de nosotros estamos atados a este mundo por sus cosas. Como dice el viejo refrán, las cosas, ¿tienes las cosas o las cosas te tienen a ti? Es posible que deba renunciar a un trabajo que le diga que tendrá que trabajar, a un trabajo que les diga que tendrán que trabajar tal vez los fines de semana y no pueden venir a la iglesia. Tal vez, no lo sé, yo no les estoy diciendo esto, pero es en cada uno de nosotros cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros para poder seguir buscando de Dios. En lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros convicciones para buscar de Él. ¿Es posible que tenga que renunciar a un miembro de la familia que cree que he perdido la cabeza? Tal vez. Yo voy a seguir orando por mi familia. Puede que tenga que renunciar a algo en un lugar donde gano mucho dinero, en cualquier campo determinado que ustedes quieran, porque conocen su propia atracción al dinero. El dinero es lo que a mí me gusta. Quiero buscar más y más y más y más. Como les dije, ¿tienes las cosas o las cosas te tienen a ti? Cuando Dios pone su dedo en una cosa que no estamos dispuestos a darle, podemos encontrar 1,000,000 de excusas
para reprimirlo. 1,000,000 de cosas y excusa tras excusa. Cada vez que nos negamos a nuestra pasión por Jesús se ve incrustada por una nueva capa de apatía y desobediencia. Y lo vamos mirando día con día, con día, con día. Entre más nos rehusamos a entregarle a Dios las cosas, más grande se hace esta capa de desobediencia en nuestras vidas. No nos empieza a importar absolutamente nada. Pero afortunadamente cuando respondemos dándole esa única cosa, todo cambia en nuestra relación con Dios. Pregunta para ustedes, ¿vale la pena entregarle todo a Dios? No necesitan responderlo, pero háganse esta pregunta. ¿Vale la pena entregarle todo a Dios? Es una pregunta que respondemos todos los días y todos los días nos la debemos de hacer. ¿Vale la pena entregarle todo a Dios? Y número 3, la vida después de todo esto se vuelve extraordinaria. La vida se vuelve extraordinaria. Uno de los principios más importantes de la vida espiritual es la naturaleza de que todo está al revés al ser apasionadamente por Jesús, al ser enamorado. Completamente extrañas que jamás en la vida podríamos imaginarnos, como compartirle a alguien de Cristo en la calle, en el momento que nos dice el Espíritu Santo, quiero que le hables a esa persona, y que decimos, no lo voy a hacer. O, ok Señor, lo voy a hacer, pero dame las palabras que necesito hablar. Y luego compartimos y esta persona recibe a Cristo. O te dicen, ¿cómo supiste que estaba pasando por todo esto? No, es simplemente que estás en comunión con el Espíritu de Dios, porque tu pasión y tu vida se ha vuelto a Cristo. Uno de los principios más importantes de la vida espiritual es la naturaleza de que todo está al revés al ser un apasionado de Jesús. Para ser grandioso, sirve desinteresadamente. Para llenarnos, necesitamos vaciarnos. Para tener verdaderas riquezas, debemos de dar generosamente. Para salvar tu vida, debes de entregárselo todo a Dios. Así como ya lo miramos en estos versículos anteriores. Todo lo tienes que entregar a Dios. La gente tiene miedo de ser totalmente devoto a Jesús porque los vuelve extraños. Muchos de aquí son bastante extraños, déjenme decirles. Pero espero que es porque es Jesús en sus vidas. Y eso es lo que nos cambia. Nos vuelve extraños, pero nos vuelve extraños para el mundo. Pero dentro de nosotros aquí no somos extraños, porque tenemos un común denominador, es Cristo Jesús. Todos conocemos gente así, por donde quiera que vayamos. Unos súper apasionados, otros introvertidos, otros bien extrovertidos, pero los hay. Y dentro de todo esto, hermanos, hay que gozarnos. Pero en realidad la devoción apasionada a Jesús da como resultado más amor y poder de lo que jamás imaginamos y podríamos experimentar en nuestra vida. Y lo que les estoy diciendo aquí no es algo que yo les quiero vender, no les estoy vendiendo absolutamente nada. Es lo que Cristo hizo por cada uno de ustedes en esa cruz. Y de que lo podamos reconocer, que en el momento que nosotros entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Él, todo cambia. Y cambia de cabeza. La vida ya no es aburrida ni amarga, podemos decir, pero se vuelve una vida extraordinaria. Nos cambia la vida. No somos cualquieras. No somos los cristianos los que apuntan, pero somos los discípulos que estamos compartiendo de Cristo Jesús.
Que si nos apuntan es porque nos apunten porque estamos haciendo discípulos, no porque somos cristianos que hicimos algo. Si pensamos en los 12 discípulos por un momento, llevaban sus vidas completamente normales. Pedro estaba echando la cañita o la red o como lo queramos mirar. Y Jesús lo llamó. Llevaban sus vidas normales y ordinarias como todos los demás hasta que Jesús los invitó a seguirlos. Jesús a cada uno de nosotros aquí nos invitó a que lo sigamos. Y cada uno de aquí espero que estén dispuestos a seguir a Cristo. Todo en sus vidas cambió. Yo les puedo decir, en la mía todo cambió. Hasta irle a los Pumas. Porque tenían una apasionada búsqueda de su propósito en la vida. No fuimos creados para vivir una vida simple, aburrida, ordinaria. Para eso no fuimos creados. Dice la palabra de Dios en el Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Diría que es mis dos versos favoritos, pero hay otros, pero este está entre los, como dicen, en los top 5. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí en la cabeza. Entregamos nuestro cuerpo, lo entregamos y lo apartamos para Dios santo, así como la palabra santo que es apartado para Dios, así santo, y es culto racional, lo hacemos pensando, vamos caminando y lo vamos pensando. Y dice en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. Nadie de aquí que se conforme de una manera así como la plastilina. Si yo pongo así plastilina en mi mano y la quito, está conformada a mi puño. Nosotros no nos conformamos a este siglo, a lo de este mundo, no a lo que nos dice a veces el gobierno, las cosas que están pasando en Washington. Tal vez censuren esta parte en el Facebook, pero no importa. No conformarnos a eso. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro ¿qué? Aquí otra vez. Pablo vuelve a tocar esta parte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios en cada una de sus vidas, en la vida mía, es agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la pasión de Jesús llene nuestros corazones, ya no seremos simplemente trabajadores, somos extraordinarios en nuestras actitudes y determinación para desempeñarnos bien. Ya no somos simplemente un trabajador, somos trabajadores extraordinarios, trabajadores que estamos viviendo para Cristo, que estamos trabajando para Cristo. Ya no somos jefes ordinarios, lideramos con gracia, sabiduría y paciencia. Ya no somos cualquiera, ya no somos cónyuges o padres o amigos ordinarios. Damos, amamos y servimos no para ganarnos la aprobación, sino para que el amor de Dios se desborde de nosotros, en nuestra vida. No somos ordinarios, ya no somos niños adolescentes normales. Servimos a nuestra familia y escuchamos a nuestros padres. Para cada uno de nosotros que tenemos hijos, adolescentes, enseñarles que son extraordinariamente diferentes. Son hijos del Dios vivo. Ya no somos vecinos comunes, salimos de nuestra zona de confort para involucrar a las personas que nos rodean. Todo comienza cuando nos vemos a nosotros mismos a través de esos lentes extraordinarios de Dios. Nuestra vida cambia. Que podamos ponernos los anteojos de Cristo. Que podamos mirar al mundo a través de esos ojos. Que podamos agarrar este libro y poderlo utilizar como un filtro para poder mirar a los que nos rodean. Hemos sido llamados
a ser extraordinarios. Así es como lo hacemos, hermanos. No por nosotros mismos, pero por Él. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, en el versículo 9, para los que estaban aquí cuando estábamos en este capítulo, en los miércoles, entonces eran los martes, leímos esta parte. Versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ese día hablamos detalladamente de cada una de estas palabras, lo que significan para nosotros como iglesia. Nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, todos aquí ustedes son linaje escogido. Son hijos de un rey. No son hijos de cualquier Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Esto es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Como discípulos, eso es nuestra marca, que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios para algo, para que seamos heraldos, para que anunciemos, para que hablemos de las virtudes de ese Dios maravilloso. A diferencia de esas cosas viejas, camisas de fútbol, todas las inversiones que pongas en tu relación con Jesús pagarán dividendos exponenciales. Las inversiones que haces en la pasión por su reino hoy tienen recompensas eternas, inconmensurables. No los podemos contar, hermanos. Hay que estar comprometidos apasionadamente con Jesús. No hay que dejar esto, hermanos, que lo podamos entender. Esta es la primera parte de lo que es un discípulo. Estar comprometidos apasionadamente por Jesús. Amén.